Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una victoria bastante cómoda de los Knickerbockers sobre el equipo de los Raptors de Toronto. En un partido que se perfilaba para que los Knicks lo ganaran, en realidad tal cual fue, de una manera más o menos cómoda, por el hecho de todo lo que había pasado en las últimas semanas con el equipo de los Raptors. Primero, el hecho de la salida, por supuesto, de OG Anunoby de este equipo, una de las piezas más importantes para esta franquicia en los últimos años. Llegó precisamente a la escuadra de la Gran Manzana, a cambio de RJ Barrett y también de Immanuel Quickley. Además de eso, la salida justamente esta semana que estamos por terminar de Pascal Siakam, otro jugador importantísimo para este equipo de los Raptors en los últimos años, que se fue a los Pacers de Indiana. De tal manera que era un equipo que tenía piezas nuevas, que empieza un proceso de reconstrucción y que no sabemos cuál va a ser su identidad, cuál va a ser la situación para ellos de aquí en adelante. Lo que sí sabíamos era que Scottie Barnes se ha convertido en su principal figura, y además de eso, pues el hecho de que la llegada de RJ Barrett y de Immanuel Quickley les ha estado funcionando bastante bien. RJ Barrett con más de 20 puntos por partido desde en los primeros 10 encuentros que tuvo con los Raptors antes de este partido. Immanuel Quickley con más de 18 puntos. Entonces la verdad es que han llegado a ser un factor importante. Y hablando justamente de ellos, pues también un poco la parte nostálgica de que iba a ser el primer partido de estos dos jugadores que fueron muy queridos en la Gran Manzana después de este canje, ¿no? Su primera vez en el Madison Square Garden como visitantes. La realidad es que hay que mencionarlo, muchísimas emociones a lo largo de este reencuentro. Antes del partido, Immanuel Quickley con Isaiah Hartenstein en una relación extraordinaria que tienen entre ellos dos. También vimos por ahí a RJ Barrett, que se acercó a abrazar de una manera muy efusiva a Julius Randle, y bueno, por supuesto con muchos otros más jugadores. Lo mismo sucedió también en el caso de OG Anunoby con algunos de sus excompañeros. Entonces las cosas, la verdad es que estaban muy nostálgicas para este partido. Afortunadamente los Knicks pudieron sacarlo, pero también, así como los Knicks y la afición del Madison Square Garden estuvo siempre alentando a los neoyorquinos, también hay que decirlo, en la presentación del equipo de los Raptors dejaron hasta el último tanto a Immanuel Quickley como a RJ Barrett, y el Madison Square Garden fue una verdadera locura. La ovación fue enorme para estos dos jugadores. Incluso después, en el primer tiempo fuera, hicieron un video los Knicks en donde hacían como una remembranza de tanto de IQ como de RJ, y pues también fue un momento bastante emotivo para ellos. Pero después de eso venía ya el juego, y ya una vez que la bola estaba justamente lista para jugar, la realidad es que ahí sí ya la afición no estuvo tan a favor de ellos, por supuesto, porque necesitaban la victoria de la escuadra neoyorquina. Eso era como el preámbulo de todo lo que necesitábamos en este partido, que insisto, sí se perfilaba para que el equipo de la Gran Manzana lo terminara ganando de una manera cómoda, aunque hay que mencionar también que el inicio del partido no fue tan sencillo, se les complicó bastante, y no fue sino hasta la segunda mitad cuando las cosas cambiaron y donde básicamente pusieron ya la victoria de su lado a partir del tercer cuarto en realidad, y ya el último periodo básicamente, si bien por algunos momentos intentó Toronto un repunte, la verdad es que prácticamente el último periodo fue de trámite. Vamos a revisar lo que sucedió en este partido. Como les decía, no fue tan bueno, por lo menos al principio, para la escuadra neoyorquina. Primero mencionar lo que sucedió con estos dos jugadores que regresaban. Immanuel Quickley tuvo 6 puntos y una asistencia. La asistencia fue para RJ Barrett. En los primeros instantes del partido fueron los primeros puntos para los Raptors. También RJ Barrett tenía 7 puntos en esos primeros minutos. Y a partir de ahí se convirtió en un juego parejo. Hubo 7 cambios de ventaja. Parecía que el partido se iba a mantener así. Y afortunadamente, o mejor dicho, desafortunadamente, no fue así para el equipo de la Gran Manzana, porque fue cuando comenzaron a venir los errores. Otra vez, el tema de las pérdidas de balón.
sigue sin solucionarse. A pesar de haber tenido una victoria muy cómoda, esto pudo haber sido todavía mucho más aplastante. Ya platicaremos un poco a fondo de todo hacia el final, pero en esos primeros minutos habían perdido ya 5 veces el balón y les habían costado 11 puntos en contra, y eso ocasionó que viniera una racha de los Raptors de 13 puntos contra 0 y tomaran una ventaja de 11 puntos. Otro factor importante fue que en ese primer periodo Isaiah Hartenstein cometió 2 rápidas faltas con menos de 6 minutos aproximadamente por jugar. Ya lo habían mandado a la banca para descansar y evitar que siguiera cometiendo faltas. Afortunadamente, quien mantuvo una vez más el partido ahí para los Knicks, peleando a pesar de estar abajo, fue Jalen Brunson, quien tuvo 13 puntos hasta ese momento en el partido y tuvo también 3 triples en 3 intentos. Entonces, básicamente, él mantuvo ahí a los Knicks en ese momento, digamos, más débil del primer periodo, en donde los Raptors lo estaban haciendo mucho mejor, y después eso ocasionó también que viniera una racha de los Knicks para cerrar ese primer periodo de 15-4, y con eso se fueron al frente, el partido lo terminaron empatando después del primer periodo. Y uno de los factores importantes para esa racha de 15-4 fue Josh Hart, que consiguió 5 puntos, un rebote y también un bloqueo que le dio básicamente también parte del momento a los Knicks, que insisto, después de haber estado abajo por 11 puntos, lograron cerrar bien ese primer periodo y terminaron empatándolo después de los primeros 12 minutos. Después de eso, ¿qué podríamos también hablar de ese primer periodo? Bueno, el tema de los puntos en la pintura lo estaba dominando el equipo de Toronto, 18 puntos contra 8. Los puntos en rompimiento rápido también los estaban dominando ellos, 9-0. Y al término del primer periodo ya eran 8 pérdidas y 13 puntos en contra para el equipo de la Gran Manzana. Así, esos primeros 12 minutos, venía entonces el segundo periodo en donde los Knicks rápidamente repuntaron, tomaron una ventaja de 7 puntos, pero el equipo de Toronto vino de atrás y llegaron a irse al frente otra vez cuando quedaban aproximadamente 7 minutos por jugar. Después reaccionaron los Knicks, volvieron a empezar a caerles a ellos las canastas, fueron 3 canastas consecutivas. En ese momento parecía que podían ir tomando el control del partido, pero la realidad es que se mantuvo otra vez parejo, no dejó de responder el equipo de los Raptors y el partido al medio tiempo estaba con los neoyorquinos arriba solamente por 2 puntos. ¿Cuáles son los números que teníamos justamente en esa primera mitad? Lo que habíamos hablado, el tema de las pérdidas. Al medio tiempo eran 13 y ya habían costado 21 puntos en contra para los de la Gran Manzana. Lo que estaban haciendo bien era el tema de los rebotes. Tenían ya 31 rebotes en contra de 13 solamente de los Raptors. Este fue uno de los aspectos más importantes y que le permitió a la larga a los de la Gran Manzana poderse quedar con la victoria, porque no permitieron muchos rebotes, segundas oportunidades, mejor dicho, para el equipo de los Raptors, y eso ayudó también a pesar de la cantidad de pérdidas que hubo. Puntos en la pintura estuvo bastante parejo, después de que los Knicks habían sido superados en el primer periodo. Al medio tiempo ya se había compuesto la situación y ellos tenían ventaja 30 puntos contra 28 entonces en la pintura. Los puntos que había hasta ese momento, RJ Barrett ya tenía 15, Immanuel Quickley 8 y también 8 asistencias. Scottie Barnes 9 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Y de hecho Scottie Barnes ya no volvió a anotar en toda la segunda mitad. Una situación bastante extraña para este equipo de los Raptors, que lo necesitan forzosamente a él para poder pelear los encuentros. Por el lado de los neoyorquinos, 15 puntos para Jalen Brunson y para Julius Randle eran ya 15 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Pero ojo, otra vez el mismo problema que ha venido mostrando a lo largo básicamente de toda la temporada, 5 pérdidas de balón en esa primera mitad. Así es que el partido para los Knicks con solamente 2 puntos de ventaja. Venía entonces el tercer periodo y en general una segunda mitad que, como les comentaba, fue básicamente toda para el equipo de los New York Knicks y con eso lograron quedarse con la victoria. Primero, en el tercer periodo, arrancaron con una racha de 18 puntos contra 4, se fueron al frente por 14 puntos. Hasta ese momento, por supuesto, era la ventaja máxima. En ese periodo habían sido 12 puntos ya
de Jalen Brunson solamente en esos primeros minutos, lo cual fue precisamente de lo que ayudó a que tuvieran esta ventaja de 14 puntos. Ventaja que de hecho llegó a extenderse en algún momento en ese tercer periodo hasta 20 puntos. Sin embargo, en los últimos 4 minutos y medio del periodo, los Knicks solamente pudieron conseguir una canasta en 5 intentos y también tuvieron 3 pérdidas de balón, y eso abrió la puerta para que los Raptors intentaran venir de atrás, y los Knicks estaban solamente arriba por 14 puntos después de haber estado al frente por 20 al término de los 3 primeros periodos. Y un factor que también fue clave fue el hecho de que Isaiah Hartenstein salió tocado del tobillo izquierdo durante precisamente ese tercer periodo, fue a la banca y minutos después los Knicks decidieron que ya no era necesario arriesgarlo, y esperemos que solo sea una situación de precaución, por lo cual ya no volvió a entrar, pero desde ese momento prácticamente de inmediato anunciaron que ya quedaba fuera para lo que quedaba para el resto del partido. Veremos si es que solamente es un golpe que pueda sanar. Los Knicks no van a jugar mañana, no juegan el lunes, sino hasta el martes, que van a visitar a los Nets de Brooklyn. Entonces tiene algunos días para ver si puede recuperarse. Esperemos que sea así. Ya saben que de cualquier manera, cualquier información que haya con respecto a esta situación la pueden tener a través de todas nuestras redes sociales. Venía entonces el último periodo en donde los Knicks necesitaban ya básicamente salir lo más rápido a definir el encuentro para poder darle descanso a sus jugadores principales y ganar el tercer partido de manera consecutiva esta semana, y también el tercero consecutivo en contra del equipo de los Raptors de Toronto. Los primeros minutos lo hizo bastante bien el equipo de los Raptors, se mantuvo, alcanzó a recortar solamente un par de puntitos más, a 12 la desventaja, pero después vino una racha importante de los Knicks en donde fue de 16-4, se despegaron en ese momento por 24 puntos y básicamente ahí se sentenció completamente ya el partido. Los Knickerbockers ya nunca bajaron la desventaja a menos de 20, de hecho llegaron a alcanzar una ventaja hasta de 28 puntos y finalmente se terminaron quedando con una extraordinaria victoria. Una victoria que era realmente importante para este equipo por todo lo que había venido pasando en las últimas semanas, y victoria cómoda, como les mencionaba, 126-100, son 26 puntos de diferencia, algo bastante importante, y eso puede recuperar un poco la confianza para el equipo de la Gran Manzana. Sin embargo, también hay que mencionar el tema de lo que ya les he venido yo platicando en las últimas semanas. Las pérdidas de balón es un factor que termina siendo clave en muchos de los partidos. Los puntos desde la banca, en el caso de hoy, pues bueno, las cosas fueron un poco mejor en realidad, pero vamos a revisar primero los números generales de lo que sucedió ya hacia el final del partido, que insisto, ya en los últimos minutos ambos equipos mandaron a su escuadra de segunda y tercera unidad para que cerrara el encuentro. Lo importante es que los Knicks en la segunda mitad lo hicieron bastante bien en porcentaje de tiros, fueron 24 de 46 para un 52%, mientras que los Raptors apenas 16 de 46 para un 35%. En el caso de los rebotes, como les decía, también fue un factor a favor de la escuadra neoyorquina, que terminó con 70 por solo 38 de los de Toronto. Pero el tema de las pérdidas sí fue un factor importante. Terminaron con 21 y fueron 29 puntos en contra a raíz de esas 21 pérdidas. Por eso les decía yo, este aspecto importante fue clave para que el partido, aunque se ganó de manera cómoda, no se pudiera definir antes. Porque con 29 puntos en contra solamente de pérdidas de balón, este partido los Knicks quizá pudieron haber llegado a tener una ventaja hasta de 40 puntos en algún momento si hubieran hecho las cosas bien, si no hubieran cometido tantos errores. Necesitan proteger más el balón. Esa es una de las cosas que tienen realmente pendientes en esta temporada si es que quieren poder ir avanzando, seguirse consolidando y pelearle a los mejores equipos en la Conferencia del Este. Con más de 20 pérdidas en contra de Celtics, en contra de los Bucks de Milwaukee, en contra de los 76ers, incluso de unos Cavaliers que lo están haciendo bastante bien hasta el momento en la temporada, sería complicado que los Knicks pudieran sacar los partidos. Ese va a ser, como les decía, un tema bien importante.
Hoy los puntos desde la banca fueron, digamos, muy equilibrados. Toronto tuvo 37, los Knicks 38, un poco también por el tema de los minutos ya hacia el final, donde ya pues básicamente todos los puntos cayeron por parte de jugadores de la banca y por eso se infla un poco esos números, pero en realidad hubo por lo menos un par de jugadores de los Knicks que destacaron en ese aspecto y que lo hicieron de verdad bastante bien. Revisemos ya para cerrar los números finales de los jugadores de los Knicks. Jalen Brunson, otra extraordinaria noche, terminó con 38 puntos y 9 asistencias, se quedó una asistencia del doble-doble. El que tuvo, de hecho, triple-doble fue Julius Randle, terminó solamente con 18 puntos, pero 16 rebotes y también 10 asistencias. Y ya con esto rebasó a Mark Jackson como el cuarto mejor jugador de los Knicks, o mejor, no mejor, sino con más cantidad de triples dobles en la historia de la franquicia. Así es que fue una buena noche en ese aspecto para Julius Randle, pero si se dan cuenta, uno de los aspectos que yo les he mencionado en varias ocasiones es, a veces no es necesario que consiga tantos puntos para que en realidad pueda ayudar al equipo a conseguir victorias. 16 rebotes y 10 asistencias es en realidad lo que necesitamos que él pueda estar promediando, o por lo menos doble-doble tanto en rebotes y asistencias, para que pueda ayudar a los Knicks. Ya si no consigue puntos, en realidad eso es lo de menos, porque hay otros jugadores que pueden ir sumando a raíz precisamente de esos aspectos que él pueda mejorar. Lo que necesita también mejorar son las pérdidas. En total tuvo 7 pérdidas de balón, e incluso el mismo Walt Frazier en la transmisión decía, bueno, es que puede llegar incluso a ser un cuádruple doble porque tiene 7 pérdidas y podría llegar a 10. Obviamente un poco en un tono sarcástico, porque pues eso no contaría realmente como algo positivo, pero el tema de las pérdidas sin duda es algo que necesita ir mejorando. Y por parte de los demás jugadores, Donte DiVincenzo también con un gran partido, 17 puntos, OG Anunoby 14.7 rebotes. La verdad es que en general fue un buen juego para el equipo de los Knicks. Y lo que les mencionaba de los jugadores de la banca que destacaron, el primero de ellos, Josh Hart, que como siempre se los he mencionado, el esfuerzo está ahí, lo que él hace sobre la duela muchas veces no va a los números. Hoy logró conseguir, de hecho, una buena cantidad de puntos, fueron 10, y además de eso tuvo 9 rebotes, que es otro de los aspectos fuertes por parte de este jugador. Y alguien que se salió completamente del radar, que también por supuesto se vio beneficiado por el tema del descanso que se le dio a Isaiah Hartenstein en la segunda mitad, es otro jugador que llegó dentro del cambio por OG Anunoby, y estoy hablando de Precious Achiuwa, quien consiguió 18 puntos y 8 rebotes. También fue un jugador que, como les decía, no estaba en el radar, pero también pues venía con esta situación de quizá tener la revancha por haber salido justamente del equipo de los Raptors en ese canje. Y perdón, les corrijo, no fueron 8 rebotes, fueron 11 rebotes, consiguió doble-doble, 18 puntos y 11 rebotes, con lo cual la verdad es que también cerró una extraordinaria noche en general de manera global para la escuadra neoyorquina, que insisto, termina ganando por 26 puntos, aunque quizá pudieron ser más, pudieron haber descansado más tiempo los titulares, pero al final es un aspecto que ya sabemos que se necesita mejorar, el tema de las pérdidas de balón, y si no se corrige, eso puede ser peligroso de aquí en adelante. En el caso de los jugadores que se fueron y que estuvieron hoy de regreso, RJ Barrett terminó con 20 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, mientras que Immanuel Quickley cerró la noche con 12 puntos y 11 asistencias. Eso es básicamente el resumen de lo que pudimos vivir hoy allá en el Madison Square Garden con esta gran victoria de la escuadra neoyorquina. Muchas cosas buenas, sin lugar a dudas. Otra extraordinaria noche por parte de Jalen Brunson, que partido a partido confirma que es el líder, que merece ser uno de los jugadores que se ha nombrado al Juego de Estrellas. Por ahí había una conversación en la cadena de MSG previo al partido, en donde le preguntaban a Monica McNutt, una de las principales presentadoras de esta cadena, y que muchas veces está en las transmisiones de radio de ESPN allá en Nueva York, que si consideraba ella que Jalen Brunson debería ser incluido entre los candidatos para ser MVP.
Y uno de los factores importantes que ella mencionaba, y estoy completamente de acuerdo con ella, es que lo primero que tiene que ocurrir antes de que lo pongan en la lista es que pueda entrar al Juego de Estrellas. Está teniendo una temporada extraordinaria, eso es una realidad, pero el hecho de que lo nombren al Juego de Estrellas ya le pone esa etiqueta de All-Star. Nosotros sabemos que lo es, sin embargo, para la liga es importante también que esas pequeñas cosas que pudieran parecer tal vez innecesarias, porque incluso la temporada pasada la realidad es que nosotros nos quedamos con esa sensación de que fue injusto que no lo nombraran al Juego de Estrellas. Hoy en las votaciones es el número 6 entre los guardias, ahí va escalando. Creo que de hecho en la última subió ya a la cuarta posición. Hoy es el último día en el cual se puede votar para seleccionar a los jugadores que van a ir a través de los fans directamente al Juego de Estrellas. Después viene la votación de los entrenadores, de los demás jugadores, etcétera. Pero el primer paso para entonces que ya lo puedan considerar seriamente es que llegue al Juego de Estrellas, y parece que eso se va a dar. Ya, insisto, hoy cierran las votaciones, en los próximos días estarán dando el resultado final y esperemos que simple y sencillamente por los puros votos pueda llegar ahí. Después de eso, entonces sí podemos estar hablando de que podría o debería estar considerado en esa discusión para ser el MVP de la temporada, porque hay algo que es real. Es el jugador que vino a cambiarle completamente la cara a la franquicia. Si hoy otros jugadores importantes, buenos nombres grandes, piensan o voltean a ver a los New York Knicks como un posible destino, gran parte de todo eso se debe sin lugar a dudas a lo que ha hecho Jalen Brunson. Entonces, otra noche extraordinaria, temporada extraordinaria, no hay duda de lo que él significa para este equipo, para esta ciudad, y esperemos, como ya les decía primero, que se concrete su llegada al Juego de Estrellas y después podríamos hablar ya de otras cosas. Lo importante también aquí, digamos de manera ya general, es que los Knicks ganan de manera contundente a un equipo que le tenían que ganar de manera contundente, algo que no había ocurrido en los partidos pasados. Parece que están recuperando la confianza y hay solamente de hoy ese pequeño detalle que desafortunadamente ni es tan pequeño y no es esporádico, sino que se viene persiguiendo el tema de las pérdidas. Una vez que ellos corrijan esa situación y si llega otro jugador que pueda hacer que el equipo mejore en la segunda unidad, los Knicks pueden ser mucho más competitivos de lo que incluso se esperaba al inicio de la temporada. Pero eso ya lo estaremos viendo más adelante. Ya saben que cualquier información la pueden seguir como siempre aquí en Reporte Knicks a través de todas nuestras redes sociales para estar al día con todo lo que ocurra con el equipo de la Gran Manzana, y más en estos días que se empiezan a mover ya el tema de los canjes, y vamos a ver si es que los Knicks hacen algo esta próxima semana o en qué momento deciden qué movimiento van a hacer y qué jugadores van a ser los que salen y quiénes serían los que estén llegando. No me queda más que agradecerles como siempre que me hayan acompañado en este reporte post partido, y yo los espero el próximo lunes con el podcast y el martes con el resumen de lo que haya ocurrido en el partido en contra de los Nets de Brooklyn. Soy Oscar Pérez, les agradezco que me hayan acompañado y que pasen buenas noches.